Lech Walesa es una de las figuras más influyentes del siglo XX, un hombre que pasó de ser electricista en los astilleros de Dansk a convertirse en símbolo mundial de la resistencia no violenta contra los regímenes totalitarios. Su liderazgo en el sindicato Solidaridad, su papel en la caída del comunismo en Polonia y Europa del Este, y su reconocimiento internacional, incluido el Premio Nobel de la Paz, lo han consagrado como un referente del poder de la sociedad civil. Esta reseña ofrece una revisión detallada de su vida, su legado político y su impacto global. 1. Contexto histórico, Polonia bajo el comunismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Polonia quedó bajo la influencia soviética y adoptó un sistema comunista autoritario. Aunque se proclamaba un Estado de los trabajadores, en la práctica la vida cotidiana estaba marcada por la falta de libertades, la censura, la vigilancia y una economía ineficiente. En los años 70, los polacos enfrentaron una crisis económica profunda que provocó inflación, escasez y creciente descontento social. Las huelgas eran frecuentes, y la represión estatal era la respuesta habitual. Es en este contexto donde emerge la figura de Lech Walesa. Como muchos obreros polacos, trabajaba en condiciones duras, pero tenía una convicción poco común, la creencia de que incluso bajo un régimen totalitario, los ciudadanos podían organizarse pacíficamente y exigir cambios reales. Esa convicción lo llevó a convertirse en un líder natural del movimiento obrero. 2. Los inicios de Walesa, del taller a la política. Walesa nació en 1943 en una familia campesina humilde. Su formación fue técnica, y en 1967 comenzó a trabajar como electricista en el astillero Lenin de Dansk. Allí entró en contacto con los primeros movimientos sindicales clandestinos, especialmente después de las protestas de 1970, cuando la policía reprimió brutalmente a los trabajadores. Despedido varias veces por sus actividades políticas, Walesa continuó organizando a los obreros, reuniéndose en secreto y promoviendo la idea de un sindicato independiente, algo prohibido en un régimen comunista, donde todos los sindicatos estaban controlados por el Estado. Su valentía y su habilidad para conectar con la gente le dieron rápidamente un liderazgo natural entre los trabajadores. 3. El nacimiento de Solidaridad, una revolución pacífica. En agosto de 1980 estalló una gran huelga en el astillero de Dansk. Los obreros protestaban por el aumento de precios y las malas condiciones laborales. Walesa, que había sido despedido, regresó al astillero trepando el muro y se unió inmediatamente al movimiento. Poco después, se convirtió en el líder de la protesta y, con su estilo sencillo y directo, articuló un conjunto de demandas que incluían: libertad para formar sindicatos independientes, derecho a huelga, liberación de presos políticos, mejoras laborales reales. El movimiento creció rápidamente y se extendió por toda Polonia. Así nació Solidarność, Solidaridad, el primer sindicato libre de un país comunista. En su apogeo, llegó a tener 10 millones de miembros, un tercio de la población adulta del país. El surgimiento de Solidaridad fue un golpe devastador al sistema comunista. La idea de que los trabajadores, los supuestos beneficiarios del régimen, rechazaran al partido significaba que el modelo estaba ideológicamente derrotado. 4. Reacción del Estado, la ley marcial. El gobierno comunista, presionado por Moscú, decidió actuar. El 13 de diciembre de 1981, el general Wojciech Jaruzelski declaró la ley marcial y legalizó Solidaridad y arrestó a miles de líderes sindicales, incluido Walesa, quien pasó casi un año en detención. A pesar de esta represión, la popularidad del movimiento no disminuyó. Solidaridad continuó operando de forma clandestina, publicando revistas y organizando protestas esporádicas. Polonia se convirtió en un país donde el régimen existía en teoría, pero en la práctica había perdido legitimidad ante la sociedad. Durante ese periodo, Walesa se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia no violenta. En 1983 recibió el Premio Nobel de la Paz, lo que fortaleció aún más su posición internacional.
Por temor a no ser permitido regresar, su esposa Danuta viajó a Oslo para aceptar el premio en su nombre. 5. El derrumbe del sistema comunista. La crisis profunda del bloque soviético en los años 80, junto con las reformas de Mikhail Gorbachov, debilitó aún más al gobierno polaco. En 1988, nuevas huelgas sacudieron el país y obligaron al gobierno a negociar con la oposición. Estas conversaciones dieron lugar a las rondas de la Mesa Redonda en 1989, un proceso de diálogo entre el gobierno comunista y Solidaridad, encabezado por Walesa. El resultado fue histórico, se acordó restaurar el sindicato, legalizar la oposición y celebrar elecciones parcialmente libres. En los comicios de junio de 1989, Solidaridad obtuvo una victoria aplastante, demostrando que el país entero estaba del lado de Walesa. Fue el comienzo del fin del comunismo en Polonia y un precedente que inspiró a otros países del bloque soviético, desde Alemania Oriental hasta Checoslovaquia. 6. Presidente de Polonia, logros y contradicciones. En 1990, Walesa fue elegido presidente de Polonia en la primera elección libre desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Su mandato se centró en consolidar la transición democrática y aplicar reformas económicas profundas para transformar una economía centralizada en una economía de mercado. Entre sus logros destacan: la consolidación de un sistema democrático estable, la retirada de las últimas tropas soviéticas, la apertura de Polonia hacia la OTAN y la Unión Europea, la devolución de libertades civiles y derechos políticos. Sin embargo, su presidencia también estuvo marcada por tensiones internas. Walesa, carismático como líder sindical, tuvo dificultades para adaptarse a la complejidad de la política institucional. Su estilo directo a veces generaba conflictos con el Parlamento, los partidos políticos e incluso antiguos aliados. En 1995 perdió las elecciones frente a Aleksander Kwasniewski, marcando el final de su carrera política activa. 7. Legado histórico. El legado de Lech Walesa es inmenso y multidimensional. A. Símbolo de la resistencia civil pacífica. Su liderazgo demostró que un movimiento popular organizado, incluso sin armas, podía desafiar a uno de los sistemas más represivos del mundo. B. Impulsor del fin del comunismo en Europa del Este. La caída del muro de Berlín, la revolución de Terciopelo y la disolución del bloque soviético fueron procesos influenciados directa o indirectamente por el éxito de Solidaridad. C. Nobel de la Paz y figura moral. A nivel global, Walesa encarna la lucha por los derechos laborales, la libertad sindical y la defensa de la dignidad humana. D. Controversia y debate. En años recientes, ha sido objeto de críticas por supuesta colaboración temprana con la policía secreta comunista, acusaciones que él niega rotundamente. Aún así, la imagen histórica de Walesa sigue siendo la de un líder que cambió el rumbo de su país. 8. Conclusión. Lech Walesa no fue un político tradicional, sino un líder surgido del pueblo, un electricista que con su determinación logró encender una chispa que incendió el sistema comunista desde dentro. Su historia demuestra que la fuerza colectiva, unida a un liderazgo valiente y moral, puede transformar el mundo. Polonia, Europa y el mundo entero le deben a Walesa y al movimiento Solidaridad una de las transiciones pacíficas más extraordinarias del siglo XX.